Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva clase de matemática en Unidad Educativa Juan Montalvo del proyecto Todos ABC, Educación Inclusiva para Jóvenes y Adultos. Nuestro primer tema que vamos a trabajar son los números enteros, cuyo objetivo de la clase es reconocer el conjunto de números enteros, ejemplificándolos en situaciones reales de la vida. Para iniciar esta clase, quiero compartirles el siguiente mensaje de Gödel, que nos dice lo siguiente: la esencia de las matemáticas no es hacer las cosas simples complicadas, sino hacer las cosas complicadas simples. ¿Ya? Con esto nosotros podemos tomar en cuenta que la matemática no se creó para complicar la vida de muchos estudiantes, como lo creen, ¿no? Sino para que nosotros saquemos provecho de ellas y podamos desarrollarnos en nuestra vida, utilizándolos siempre a nuestro favor y al favor de toda la comunidad. Bien, empezando la clase, vamos a hablar sobre los números naturales. Estos números naturales fueron los primeros números creados por los humanos, con los cuales empezaron a contar sus productos. Estos números eran el 1, el 2, el 3, el 4. ¿Qué quiere decir? Todos aquellos los números positivos. Pero sí, tenían una cierta deficiencia. Esta deficiencia era que no podían realizar restas donde el minuendo era menor que el sustraendo. Es decir, nosotros para restar nos ponían siempre una cantidad mucho más grande a la cual le quitábamos una cantidad más pequeña. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, vamos a poner, si nosotros tenemos 5 unidades a las cuales les queremos restar 2, ¿sí? El resultado nos va a dar 3. Pero, ¿cuál fue el ejemplo? El ejemplo es que primero nos dieron una cantidad mucho más grande de 5, a la cual le íbamos a quitar 2, ¿sí? Una cantidad mucho más pequeña. Ahora, con los números enteros aparece una necesidad en la cual nos dice, a ver, ¿qué pasaría si ahora a las 5 mismas unidades que usted tiene le dicen que le quite 6, que le reste 6? Al 5, réstele 6. ¿Bien? Pues prácticamente con los números naturales eso era imposible, ¿no? Representar cantidades negativas, pues era imposible. Debido a esta necesidad, ¿ya? Y a las situaciones, como vemos a continuación, donde teníamos que representar dinero deudado, es decir, dinero con el que no contábamos, ¿ya? Y que tampoco le podíamos sumar, sino que si bien tenía que ser restado, pero no podía ser representado con números naturales, se crea estos números enteros, ¿no? Se crea estos números enteros, donde que también podemos ejemplificar en las temperaturas bajo cero, en la profundidad del mar, ¿sí? Cuando nos dice bajo del mar, ¿sí? Avancemos un poquito. El conjunto de números enteros es aquel que contiene tanto los números naturales, es decir, los números positivos, ¿ya? Y adicionalmente contiene las contrapartes negativas. Bien, para ser un poquito más claros en esta definición, enfoquémonos en la imagen de nuestro lado izquierdo, en la cual tenemos dos elipses, ¿no? La primera elipse, ¿sí? En la cual tenemos a los números naturales, ¿sí? Estos números positivos, 2, 6, 4 y 5, como ustedes lo ven, ¿no? Y tenemos una elipse mucho más grande, en la cual ahora se añaden a los números enteros, z, los números negativos. Fíjense, un -4, un -1, un 0, ¿ya? Entonces, si nosotros nos enfocamos en esta imagen, nosotros podemos mencionar lo siguiente. Los números enteros se dividen en tres partes o están conformados por tres partes. ¿Qué partes vienen a ser estas? Pues bien, vienen a ser los números enteros positivos o naturales, los negativos y el cero.
Bien, estos números se pueden representar en una recta numérica, como ustedes lo pueden observar aquí en esta gráfica, donde a nuestro lado derecho tenemos los enteros positivos y a nuestro lado izquierdo tenemos los enteros negativos, siempre con un punto de partida que es el 0 o el número neutral. Ustedes recordarán que hablábamos de unas contrapartes, ¿no? Estas contrapartes son los números opuestos. Por ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos el número 4. ¿Cuál es la contraparte, un número opuesto del 4? Pues es el -4, tal como lo vemos aquí, ¿sí? También podemos hacer otro ejemplo. Por ejemplo, ahora ya no quiero el 4, sino quisiera hacer el 2 positivo. ¿Cuál sería la contraparte? Pues el -2, ¿ya? Y por último, podemos decir, a ver, yo quiero el 6, el -6. ¿Cuál sería su contraparte? ¿Ya? El -6 simplemente lanzaría al otro lado una línea y diría es el 6. Listo, sencillo, ¿verdad? Tenemos los números enteros negativos y positivos. Si ustedes se fijan, la diferencia es que los positivos no cuentan con un signo, mientras que los negativos siempre se antepone un signo menos delante del número. Avancemos un poquito más, en lo cual vamos a desarrollar ya un ejercicio en la cual nos pide que nosotros identifiquemos de este conjunto de datos cuáles son los enteros positivos y cuáles son los enteros negativos. ¿Qué tengo que recordar? Sencillo, ¿no? ¿En qué se diferenciaba un positivo de un negativo? ¿Sí? En que el positivo no contaba con un signo y el negativo contaba o se le anteponía un signo menos, ¿no? Antes del número. Por ejemplo, yo empiezo a ver mis números y tengo el -7. Este -7 tiene un signo menos, ¿no? Por ende, corresponde a un entero negativo. Veo un 99, como no tiene signo, corresponde a un entero positivo. Tengo el 34, como no tiene signo, a un entero positivo. El -11, fíjense, tiene -11, entonces corresponde a un entero negativo. Y por último tenemos un 5 que no tiene signo, corresponde a un entero positivo. Bien, aquí podemos chequear ya nuestras respuestas que lo hemos hecho de una manera excelente. Por último, quiero dejarles este mensaje. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten cada día. La matemática es una asignatura muy hermosa en la cual debemos ser constantes, trabajar. Aunque sea un ejercicio diario, nos ayuda a mejorar. Conmigo ha sido todo por la clase del día de hoy. Les agradezco su presencia, muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima clase.